Bienvenidos a las charlas de Jota. Hoy comenzamos la tercera temporada. Vamos a hablar de la relación comunicación-empresa y lo vamos a hacer con 5 temas que escogimos con la ayuda de ustedes, con los aportes de ustedes a través del fanpage JJ Periodista. Recuerden seguir el fanpage, darle seguir y recomendar, compartir o invitar a sus amigos, a los que tengan interés en estas charlas de Jota. Hoy comenzamos una serie de comunicación y empresa y la comenzamos con el tema Voceros, el arte de hablar por otros. Ese título lo tiene un artículo académico que escribí en la Universidad de Medellín cuando estábamos por allá en el 2002-2003 trabajando en el programa de comunicación y relaciones corporativas y estábamos montando un curso que se llamaba Periodismo Corporativo. Y el periodismo corporativo estaba enfocado a esa relación que hay entre los medios de comunicación y las empresas, una relación bastante tensa a veces, de la que vamos a hablar en una charla más adelante, creo que es la tercera de esta serie. Dentro de los conceptos que había en ese curso estaba el concepto del vocero empresarial, la persona de la empresa o de las empresas que asume ese rol de atender y dar algunos conceptos o algunas declaraciones a los medios de comunicación en diferentes situaciones. Eso es básicamente lo que llamamos vocero y ahí surgió a partir de un trabajo de investigación ese artículo que se publicó en la revista Anagramas que se llama Vocero, el arte de hablar por otros. Entonces ahí queda prácticamente definido el concepto. El vocero es el que representa, el que habla en nombre de, el que toma la palabra en representación de un colectivo, de una empresa, de un grupo, de una organización social. Voy a comenzar, cuando estábamos haciendo los primeros cursos, eso fue con Diego Sánchez, con Jorge Ignacio Sánchez y con Juan Guillermo Montoya, que éramos los profesores del área, empezamos a rastrear el concepto y nos encontramos a Álvaro Mutis. Álvaro Mutis es uno de los grandes escritores colombianos que tiene una obra cumbre que es La Última Escala del Trim Steamer, que es la historia de Macrol el Gaviero, el Capitán Iturri, y hay una aventura en el mar espectacular, pero en la novela a Mutis, como a todos cuando escriben novelas o cuentos, se le escapan algunos visos autobiográficos. Y voy a ver si puedo abrir aquí la página. Miren lo que dice Mutis en la página 57 de esta edición de La Última Escala del Trim Steamer. Dice: meses después de mi visita a las bocas del Orinoco, tuve que permanecer por largas temporadas en la refinería, que se levanta a orillas del gran río navegable que cruza buena parte de mi país. Está hablando del río Magdalena. Y está hablando de las refinerías de petróleo porque Mutis fue representante, relacionista público de muchas empresas petroleras grandes del país. Un largo y enconado conflicto sindical me obligaba a demorarme allí por espacio de varios meses en labores que iban desde, voy a cambiar la página, en labores que iban desde la burda diplomacia gremial hasta la discreta intervención en radiodifusoras y diarios de la región para llevar al público ciertos puntos de vista de la empresa. Y luego sigue la historia. Está novelando, pero está contando un dato bien interesante. Mutis trabajó, a mi tocayo John Jaime Arango está en Miami, un abrazo John Jaime, tenía que saludarlo porque es saludo internacional, pero hacemos ahí entonces un pequeño saludo. Decía que Mutis trabajó como relacionista público y trabajó como representante ante varios públicos, era el que iba y se sentaba a conversar con los sindicatos, no a negociar. Él no negociaba, él simplemente era el que llevaba los mensajes de la organización al sindicato en ese momento y el que atendía a los medios de comunicación en representación de la empresa. Eso ya nos da pistas de entrada para abordar el tema de los voceros, porque todos vemos a diario que en la televisión aparecen personas que hablan por una compañía, casi siempre ponen al gerente, los funcionarios públicos son voceros de la organización, ellos no hablan a nombre propio. Nunca un vocero habla a nombre propio y ahí hay una pista importante. Ellos hablan en nombre de la organización. Cuando un jugador de fútbol, el equipo, ahora son los comunicadores los que designan quiénes deben hablar después de un partido o después de un entrenamiento. Cuando el jugador se sienta en la mesa a atender a los medios de comunicación, no está hablando a título personal, no es él. Así los periodistas muchas veces, estratégicamente, les preguntemos, usted como persona, como ciudadano, ¿qué piensa? No, él está ahí sentado como futbolista de un equipo y está representando al equipo y todo lo que diga afecta o beneficia a la imagen de esa organización.
Eso a veces no lo entienden quienes los sientan allá para que hablen o quienes están sentados para hablar. Entonces, organizo un poquito la idea. El vocero es la persona que habla en representación de una organización cualquiera que entrega mensajes. Su función no es hablar y decir algunos apuntes o algunas ideas que tenga en la cabeza, es entregar los mensajes que ya la organización ha determinado entregar en ese momento frente a los medios o frente a un público particular. No habla a título personal, no responde preguntas, entrega mensajes. De eso voy a hablar un poquito más adelante porque esa idea es clave. Y el vocero tiene que ser y parecer vocero, tiene que asumir ese rol cuando se lo designan. Entonces ya nos damos cuenta que el vocero lo que tiene es una responsabilidad grande cuando lo sientan frente a los medios o frente a algún grupo empresarial en particular o a algún grupo, algún sector de la compañía, porque es la persona que tiene que entregar el mensaje de la institución y tiene que saberlo hacer. En la Biblia se mencionan los ángeles de la Biblia son voceros que no actúan digamos, por iniciativa propia, sino los que van a los pueblos a llevar el mensaje del Señor. Eso en términos bíblicos, hoy domingo, funciona bastante. O sea que los ángeles en la Biblia funcionan como voceros. En el gobierno británico, en la Cámara de los Comunes, el cargo existe. Dentro de la Cámara está el gran vocero, y el vocero, que es un cargo de mucho reconocimiento y de mucho dinero, no es ministro, no es parlamentario, es el representante de los comunes ante el Parlamento. Dicho de otra manera, es el representante del pueblo ante los que toman las decisiones. ¿Cómo nos haría de bien aquí tener algún representante del pueblo? Porque aunque los congresistas dicen ser los representantes del pueblo, a veces uno ve que representan otros intereses. Pero debería haber una persona que lleve la voz del pueblo, como en la Cámara de los Comunes, ante el Parlamento y lleve en representación de ellos los mensajes que el pueblo quiere entregar. Cuando se hacen los procesos de negociación, los procesos como el que vivimos entre el sindicato y Avianca en algún momento, o el que vivimos como proceso de paz en Colombia, uno ve que muchas veces el negociador principal no es el vocero. Y uno dice, pero si el que está negociando es aquel, ¿por qué el que sale a hablar es este otro? Y pasó en el proceso con las FARC, cuando Raúl Reyes era el vocero y creo que era Camilo Gómez el primer vocero que tuvo el gobierno. No tomaban las decisiones en la mesa de negociación, pero eran ellos quienes hablaban ante los medios para entregar los mensajes de la reunión. Y eso es muy interesante porque nos demuestra que no siempre el que manda es el que tiene que hablar. No siempre el que está a cargo de la empresa es el que tiene que poner la cara, porque para ser vocero, ahí lo decía Diego, retomando una frase anterior, no solo tiene que ser, sino que tiene que parecer y tiene que saberlo hacer. Complementaría yo la idea ahí para que quede completa. El vocero tiene que saber hablar ante los medios, tiene que saber entregar los mensajes, tiene que dominar el tema y tiene que ser una persona con un entrenamiento adecuado para poder ejercer su función. Ahorita muchos, entre ellos me incluyo, trabajamos el entrenamiento de voceros. Algunos lo llaman, digamos, con un término muy anglo, que además es muy vendedor. Cuando uno le dice a una empresa que uno puede entrenarle los voceros, dicen, sí, qué chévere, explícame. Pero cuando uno les dice, voy a hacer media training, me parece pues que muchos lo utilizan y lo ponen en el portafolio, algunas empresas de Bogotá particularmente. El media training es un entrenamiento de voceros, pero no lo ponen en entrenamiento de voceros porque lo otro pareciera que es mucho más vendedor. En los juegos de rol, en muchos de los juegos de rol existe el rol de vocero. Los que de pronto hayan participado en juegos de rol saben que el vocero en los juegos de rol es al que todos escuchan, incluso los dioses escuchan al vocero porque tiene mensajes importantes que decir. Todos estos ejemplos de tipos o de formas de asumir el rol de vocero nos llevan a entender que el papel del vocero es fundamental para las organizaciones de hoy. Leticia Triviño, que es una escritora de relaciones públicas, tiene unos textos muy interesantes, en la red hay muchos, dice lo siguiente, dice que la función del vocero es informar a la opinión pública, es influir en la opinión pública, informar a la opinión pública y convertirse en fuente informativa de los medios. Repito, influir en la opinión pública, informar a la opinión pública y convertirse en fuente informativa de los medios. Ahí está definido el rol del vocero. Es una persona
que entrega una información, pero que no es una información cualquiera. Y ahí es muy interesante que las empresas, sobre todo los que son empresarios, repito, aquí aplica para pequeña, mediana y gran empresa, cuando ustedes van a atender, a representar a la empresa ante un medio de comunicación, no solo tienen que pensar en lo que tienen que decir, sino en el impacto que puede tener esa información o eso que van a decir en representación de la empresa, cómo influir en la opinión pública. Hay ejemplos nefastos que toca mencionarlos con todo respeto. ¿Se acuerdan el ingeniero del edificio Space 2 días antes de que se cayera, cuando los muchachos de Teleantioquia y de Telemedellín le ponen el micrófono y le dicen, bueno, pero es que están desocupando el edificio por orden de, era el DAPAR o el SINPAD, que habían dicho que tenían que desocupar el edificio porque había riesgo con las columnas, y el ingeniero, que era el vocero en ese momento de la empresa, en un gesto un poquito fuerte, dice, sí, lo mandaron desocupar, pero están exagerando porque este edificio no se va a caer. Yo les puedo garantizar que no se va a caer. 2 días después, esa declaración quedó para la historia triste de la ciudad con la caída del edificio. Y no es que él no pudiera afirmarlo tan tajantemente como lo hizo, porque al fin de cuentas era el ingeniero, sino que cuando el vocero tiene que asumir ese rol, o cuando una persona tiene que asumir el rol del vocero, tiene que ser muy consciente del efecto que puede generar su declaración, su testimonio, su información, lo voy a decir claramente, su mensaje en el futuro cercano o en el futuro lejano de la organización. Por eso algunos muchas veces los condena el Twitter o nos condena el Twitter porque decimos algo en el Twitter y a los 2, 3, 5, 10 años, como le está pasando a Hassan ahora, le sacan esas declaraciones o esos conceptos revertidos porque su condición cambió y ahora están en otra posición. Cuando uno dice cosas, y sobre todo cuando las dice a nombre de una organización, tiene que ser consciente de que esos mensajes que entrega tienen un impacto largo en el futuro. El profesor Iván Vargas, que está conectado, cuando él habla como técnico de la selección Colombia de patinaje, no está hablando como Iván Vargas, está hablando como representante técnico de la Federación Colombiana de Patinaje, y todo lo que él diga en ese momento tiene un impacto para la federación, que es la organización, y también para él como individuo, pero él no puede perder el sentido de que todo lo que diga lo está haciendo en nombre de la organización. Entonces digamos que el vocero, para ir redondeando la primera idea, más que saber hablar, que es algo que se trabaja en los entrenamientos de vocero, cómo miro la cámara, qué expresiones utilizo, qué frases digo, cómo reitero el mensaje, cómo vocalizo, cómo utilizo la dicción, cómo utilizo los ritmos, todo eso lo practicamos, lo enseñamos y es importante que se sepa porque ese es el saber hablar. Pero más que el saber hablar hay que saber decir. Y esa es la parte del entrenamiento de voceros que algunas empresas no hacen y que es fundamental. Algunas empresas que hacen entrenamiento de voceros. Con Marcela Baena Comunicaciones hemos trabajado, con Diego Sánchez también trabajamos mucho tiempo, el entrenamiento de voceros y siempre hacíamos más énfasis en el saber decir que en el saber hablar, aunque el saber hablar es muy importante. Dice mi prima Fanny Correa que su responsabilidad social y su responsabilidad legal es muy alta. Cuando una persona sale a hablar en nombre de una organización, tiene esas dos responsabilidades. Una responsabilidad social y una responsabilidad legal, porque le caben demandas si después lo que dijo resulta ser falso, resulta generar un efecto negativo en la sociedad o resulta involucrando afirmaciones que de pronto no tienen principio de verdad. Entonces, para saber decir, hay 3 principios que los trabajamos mucho en el entrenamiento. Hay que ser convincente, hay que ser claro y hay que ser contundente. Cuando vayan a asumir ese rol de representar a una organización ante los medios, ante los grupos de presión o ante un grupo particular de la organización, recuerden, hay que ser convincente, hay que ser claro y hay que ser contundente. Son 3 principios del saber decir que los trabajamos nosotros en las capacitaciones y frente a eso hay muchos ejercicios que obviamente aquí por tiempo no alcanzamos a desarrollar. Digamos que en los entrenamientos de voceros hay cosas particulares. El saber decir tiene que ver con el contenido. La UNICEF, ¿cierto? La UNICEF es la que nombra ciertos voceros en cada país. Yo me acuerdo que Margarita Rosa de Francisco fue vocera de la UNICEF, no sé si todavía lo sea. Bueno, Rigoberta Menchú también fue vocera de UNICEF, Joan Manuel Serrat.
Antonio Banderas en algún momento fue vocero de la UNICEF. Cuando la UNICEF escoge un artista en cualquier parte del mundo o una persona del sector social para que sea representante de la UNICEF ante su país, está entregándole no solo la responsabilidad, sino también le está entregando, está arriesgando su imagen como organización, porque todo lo que diga o todo lo que haga se puede revertir. En la NBA, por ejemplo, cuidan mucho el tema de los dueños de los equipos, que son franquicias además. El modelo en Estados Unidos es de franquicia, no es que sean dueños, compran la franquicia y tienen que renovar el modelo. Los dirigentes de la NBA, por ejemplo, embajadores, me dice Carlos Giraldo, en la UNICEF los llaman embajadores, pero asumen es el rol de voceros, porque cuando hablan de un programa de la UNICEF están hablando en nombre de la organización. Y decía, gracias Carlos, y decía lo de la NBA, ellos se cuidan tanto de la imagen de la organización. Primero, no entregan sino franquicias, no dejan que los equipos sean de propiedad privada absoluta, sino que son franquicias de la organización. Y segundo, tienen un manual muy claro de lo que pueden decir y de cómo lo deben decir y además en qué momento decirlo. Es decir, los preparan para ser voceros de la NBA. Incluso hay uno que hace algunos años, hace 3, 4 años hubo un escándalo grande por unas declaraciones salidas de tono de un directivo e inmediatamente la NBA como organización lo sancionó, le quitó la vocería y le quitó la franquicia. Tuvo que vender la franquicia porque había dicho algo indebido. Muy bien, embajadores. Hay otros en Estados Unidos les dicen spokespersons o spokesmans. Aquí les dicen voceros, en otra parte le dicen embajadores. Lo que pasa es que para la UNICEF el concepto de embajador es muy válido, pero a veces en algunos países como el nuestro se confunde cuando los llamamos así porque creemos que cumplen el mismo papel de los embajadores de las naciones ante otros países, que es un tema totalmente diferente. Muy bien, hay tipos de voceros, hay voceros técnicos. El vocero técnico es el que habla de temas muy específicos. Si voy a poner un ejemplo, qué pena, me toca ponerlo. Si yo soy la persona de la alcaldía, el alcalde de Medellín, y voy a hablar de los ventiladores que le están aprobando o que están comprando o que le están financiando a los muchachos del grupo de investigación de la Universidad de Antioquia. Alcalde, ponga a uno de los investigadores a que sea vocero de su proyecto porque usted no sabe de ventiladores. Y ahí en esos casos se necesita un vocero técnico que sea el responsable de explicar esos conocimientos específicos. Acuérdense de Hidroituango. Una cosa es el gerente de EPM hablando de el proceso que se estaba viviendo y otra cosa fue el ingeniero que sale con una cara de profesor de ingeniería, creo que era profesor o es profesor en la Nacional, y sale y hace una explicación técnica de qué era lo que estaba pasando aguas arriba y aguas abajo. Vocero técnico, es necesario que las organizaciones cuando tienen temas complejos técnicamente utilicen a esas personas que son voceros técnicos porque hablan de lo técnico, de lo específico, de lo que tiene que ver con un proceso técnico que seguramente un administrador, un gerente, un funcionario no tiene el conocimiento de fondo y lo puede explicar mejor el otro. Entonces hay voceros técnicos, hay voceros informales. Muchas veces cuando los periodistas vamos a una empresa, esto pasó en una empresa, no voy a decir en cuál, alguna vez hubo una crisis por un tema de químicos. Y los periodistas llegaron hasta la portería y apareció el señor de una empresa de seguridad que estaba prestando su servicio para esta compañía y como los funcionarios determinaron no atender medios, silencio absoluto, recuerden que ya lo dije en una charla, el silencio nunca es rentable para las empresas, dijeron que no iban a hablar, que iban a estudiar el caso y le dieron orden al vigilante que no dejara pasar a nadie. Y entonces aparecen 7 micrófonos de medios de comunicación, así puestos al frente. Y entonces, y la empresa, ojo, así lo presentaron los noticieros de televisión y no uno, sino varios. Esta fue la respuesta de la empresa. Y aparece el vigilante diciendo, no, es que los directivos dieron la orden de que aquí nadie va a hablar, y dio una versión informal. Ojo, él estaba prestando el servicio, el turno en la vigilancia para la empresa en este caso de químicos, pero termina siendo el vocero informal que valida un mensaje de la institución. Eso no puede pasar.
Primero porque el señor no trabaja directamente con la compañía, es un prestador de servicio. La compañía de seguridad seguramente quedó feliz porque salió la marca, el escudo y fue imagen para la empresa de seguridad, pero estaba entregando la versión de la compañía que estaba involucrada en un tema complejo. Entonces, esos son voceros informales. Muchas veces, cuando las organizaciones se esconden, cuando no quieren hablar, cualquier persona de la compañía o de su entorno termina siendo asumida como el vocero de la organización. Hay ejemplos brillantes que nos podrían demorar un ratico. La empresa Exxon, aquí tenía ese caso lo estudiamos en la Medellín mucho. Alguna vez que hubo un derrame de petróleo en Alaska, creo que ese ejemplo hasta para hacer exámenes no sirvió. Dice María Cecilia García que la vocería técnica es pedagogía y se convierte en una oportunidad para fortalecer el know-how de la compañía. Buen punto, María Cecilia. Entonces, ya estaba poniendo el ejemplo de Exxon. Exxon es una empresa petrolera que alguna vez tuvo un derrame accidental en Alaska y se demoró 12 días para atender a los medios de comunicación. Y en esos 12 días hablaron los habitantes del sector y habló una persona que había trabajado para Exxon y que ya no estaba en la compañía. Y dijo, es que en Exxon hacen las cosas así, así, no tienen cuidado con los tubos madre, y hizo una explicación técnica, pero que comprometió a la compañía. Y después la compañía salió furiosa con los medios de comunicación, creo que fue con CNN, porque había sacado la versión de esa persona, pero entonces los medios le respondieron, muchachos, se demoraron 12 días en salir ustedes a los medios, en 12 días aparecen muchos voceros informales que entregan información. Hay voceros en situación, sobre todo en los momentos de crisis, hay que tener voceros en situación. Yo no puedo hablar de la crisis estando en Medellín cuando el problema está en apartado. Entonces alguien en apartado de la compañía debe asumir la vocería y debe ser un vocero en situación, y se le puede hacer claridad a los públicos de que esa persona está hablando porque está en la situación, en el campo en este momento, y la persona que habla en nombre de la compañía está en Medellín y de pronto no tiene en cuenta los asuntos particulares de cada una de las regiones. Muy bien, ahí estaba como el ejemplo que pusimos. Hay unos voceros en situación, voceros informales, voceros oficiales. Voceros oficiales, las organizaciones tienen que saber quién habla y quién no, y quién habla de qué, porque eso de hablar de todo a veces te quita importancia, a veces te vuelve reiterativo, a veces te vuelve demasiado protagonista, y eso se puede revertir en el corto tiempo. A mí me encanta cómo lo hace el presidente Duque cuando sale todos los días, y todos los días lleva un ministro diferente que lo acompaña, y termina el ministro haciendo parte de la locución presidencial, que es una estrategia de comunicación de crisis, porque el presidente no habla todos los días en situaciones normales, pero en épocas de pandemia hay que utilizar, de eso vamos a hablar más adelante en comunicación de crisis, en épocas de crisis los mecanismos de comunicación habituales no sirven para nada y hay que diseñar estrategias de comunicación diferentes. El presidente sale con un ministro o con un miembro del gabinete o con alguna persona de la organización que sepa de un tema específico, y eso le permite abordar temas distintos todos los días, aunque el tema sea la pandemia. Si saliera él solo, obviamente pues se le agotaría el discurso y no podría tener el alcance que ha tenido con las diferentes intervenciones. Eso se llama tener voceros de apoyo en una determinada situación. La gobernación también lo hace muy bien, el doctor Aníbal, utilizando a los alcaldes como voceros de sus municipios y él como vocero de todo el sector territorial. Son ejemplos que nos ayudan a ilustrar, obviamente, el tema de la vocería. Los voceros en las situaciones de crisis, sí, Sara, aquí me dice la prima Sara Jiménez, que hay que hablar de comunicación de crisis. La charla está programada, yo igual hago la invitación, ya aprendí a hacer invitaciones de, ¿cómo se llama?, de eventos. Entonces voy haciendo la invitación para que nos vamos yendo con esta tercera temporada de las charlas de Jota, que tiene que ver con comunicación empresa. Veo que hay muchos conectados que pasaron por la Universidad de Medellín y con los cuales tuve ahí varios encuentros académicos hablando de estos temas. Aquí estamos refrescando algunos conceptos que ya habíamos dado en el salón. Entonces decía que los voceros en situaciones de crisis, los voceros se vuelven fundamentales. En situaciones normales son muy importantes, pero en situaciones de crisis, como la que estamos viviendo ahora con la pandemia, se vuelven fundamentales, porque en las crisis
la comunicación y sobre todo la información es la primera variable que hay que controlar. De eso hablo en comunicación de crisis. Pero para hablar de los voceros en situaciones de crisis, se vuelven importantes porque la gente está buscando soluciones, la gente está buscando claridades. El ciudadano común quiere saber si la vacuna ya está o no está. El ciudadano común quiere saber si van a salir ayudas o no van a salir ayudas. El ciudadano común quiere saber si lo van a echar o no lo van a echar del trabajo o entra en la incógnita de ya la empresa hizo esto, ya me mandó a vacaciones, ya hizo un acuerdo con el tema de las pensiones y las cesantías. ¿Qué va a pasar? Como el futuro no lo podemos adivinar, los voceros en crisis tienen que ser muy inteligentes en los mensajes que entregan. Y si se dan cuenta, en estos 25 minutos que hemos hablado de voceros, hemos hablado mucho de los mensajes. Hay que saber entregar mensajes y las empresas tienen que tener mensajes para entregar. Tienen que construir los mensajes. Esto no es de improvisación y de capacidad de oratoria, porque muchas veces se dicen cosas que no se debieran decir y que aumentan la crisis o que generan otra que puede ser peor. Voy a poner un ejemplo que tengo en el artículo, no sé si está en red, en la revista Anagramas, voy a buscarlo a ver si de pronto lo encuentro en la red y si no de pronto lo comparto en un PDF, el tema de los voceros. Miren este ejemplo, hay un colega, Javier Maza, que hace trabajo de media training, como lo llaman ellos en Estados Unidos, y cuenta una historia en uno de sus textos donde le tocó entrenar en Miami a una directora regional para América Latina de una firma mundial de detergentes, de una famosa firma, luego supimos cuál era, pero no la vamos a decir aquí, después hablando un poquito del caso. Entonces estaba entrenando a la vocera y la entrenó o sea, el primer ejercicio que uno hace, entrenamiento de voceros, casi siempre es someter a la persona que va a ser vocera de la organización a una entrevista quemarropa con temas de la organización. Entonces hizo ese ejercicio y miren cómo empieza a preguntarle sobre un nuevo producto, un nuevo detergente. Y le pregunta, ¿en qué se diferencia este detergente de otros similares? Y la señora responde, en que este tiene una fórmula más suave que no daña las manos. Y entonces él le pregunta, ¿usted puede garantizar que este producto no irrita la piel de las manos? Y responde la funcionaria, nuestros productos han sido probados para proteger a nuestros consumidores. Y entonces el periodista le pregunta, ¿probados? ¿A qué se refiere? Hacemos pruebas de laboratorio. Y entonces le pregunta el periodista, ¿esas pruebas las hacen con animales? Y ella dice, bueno, a veces usamos conejos. Y entonces él le pregunta, ¿y qué hacen con los conejos? ¿Los bañan en detergente? Y dice ella, no, en realidad pues sí los bañamos, pero no con el detergente, sino con una fórmula que incluye el detergente diluido para ver cómo reacciona la piel del animal. Ustedes se imaginan donde eso que era un entrenamiento de voceros hubiera sido una entrevista real. Cuando la señora dice lo de los conejos, se le vienen todos los animalistas del mundo. Claro, igual no deja de ser grave que una empresa lo haga, pero esto era en un entrenamiento para la señora aprender a entregar los mensajes de la organización. Como era el primer ejercicio, la señora obviamente cae en el ejercicio periodístico, porque los buenos periodistas siempre se fijan en la respuesta para hacer la siguiente pregunta. Y las respuestas te pueden condenar porque te van abriendo escenarios que no necesariamente están preparados. Entonces parte del entrenamiento de voceros es aprender a entregar los mensajes, a ser reiterativos con ellos y a lograr que lo que la empresa quiere decir quede claro ante la opinión pública, para generar opinión, para informar a la opinión y para convertirse en una fuente informativa, como lo dice la doctora Triviño en el texto que les mencioné mucho más arriba. Hay una escena brillante cuando Henry Kissinger fue nombrado, ¿cuál era el cargo de Kissinger en el gobierno americano? No era canciller, por aquí lo tenía anotado. Bueno, ahí me ayudan porque la memoria ahí se me fue. Cuando Kissinger era canciller, no me acuerdo. Cuando Kissinger llega, aquí lo anotarán seguramente, o los que tienen Google ahí lo buscan rápidamente. Cuando Henry Kissinger asume su cargo en el gobierno americano, llega a la primera rueda de prensa, había 130 periodistas esperando a Kissinger en ese momento, y cuando él llega y se sienta en el sitio que le tenían reservado, saluda y dice, señores, buenos días, ojalá traigan las preguntas para las respuestas que yo tengo preparadas.
ese fue secretario de Estado, gracias Alejo, secretario de Estado, y dijo, ojalá trae canciller, me dice Carlos Giraldo, búsquenlo y después lo resolvemos. Dice Kissinger en la rueda de prensa, es lo primero que dice después de saludar, ojalá traigan las preguntas para las respuestas que traigo preparadas. Y eso generó cierta hilaridad, cierta risa en los periodistas, pero nada más real en el mundo de la vocería que un vocero que ya trae mensajes preparados. No es que traiga todas las respuestas, es que trae unos mensajes que sea cual sea la pregunta, él va a tratar de entregar y va a tratar de convertir en una oportunidad ese encuentro con la prensa para que la organización salga fortalecida, no él, la organización, porque el vocero siempre habla en representación de, en voz de, por eso se llama vocero, lleva la voz de una organización y es la organización la que se está arriesgando. En el tema del periodismo corporativo, Carlos, que ha trabajado tanto el tema y que ha sido acompañante de tantos procesos empresariales, sabe que hay dos estrategias en comunicación de las empresas, que son la conferencia y la rueda de prensa. La conferencia se utiliza para dar cátedra, para hablar de un tema en profundidad. Si yo voy a hablar de lo que está pasando en la represa y en las máquinas en Hidroituango, para poner el ejemplo que ya mencioné, pues usted pone a un vocero técnico que haga una explicación técnica profunda donde los periodistas todos hacíamos así. Yo no estaba en esa rueda de prensa, pero la vi porque la transmitieron y yo decía, uy, el tipo está contando una cosa tan interesante. La conferencia de prensa, la que tiene un desglose de un tema muy catedrático, muy bien explicado, cuando termina, la gente necesariamente solo va a preguntar de ese tema, porque hace el tema tan interesante que termina, la conferencia de prensa termina girando en eso. Cuando usted hace rueda de prensa, usted da la posibilidad de que, como es rueda, pregunten de todo tipo de temas. Termina el partido, ponemos al técnico y hacemos rueda de prensa, comienza el dueño de los derechos y entonces él hace una pregunta y luego viene otra y el uno pregunta de una cosa, el otro de otra y el otro de otra. Cuando el equipo quiere presentar el proyecto deportivo, hace una conferencia de prensa donde el técnico explica cómo va a trabajar, qué pretende, y todas las preguntas giran en torno a la conferencia. Son dos estrategias de comunicación para atención de medios que son muy distintas, no confundir entonces la conferencia con la rueda. Volviendo al tema de los voceros y ya para ir redondeando para que el tiempo sea optimizado, voy a decir 3 asuntos finales y voy a pasar a las preguntas de ustedes. Vamos en 32 minutos, siempre hacemos de 30 a 40 minutos de charla y unos 10 o 15 de preguntas. Entonces, recapitulando, sé que algunos han llegado y de pronto van a ver la charla más tarde, pero lo que hemos hecho es tratar de conceptualizar un poquito el tema de los voceros de las organizaciones. No es vocero no necesariamente es vocero la persona que tiene la investidura o el rol. Es decir, no por ser rector, no por ser secretario, no por ser gerente, usted necesariamente debe ser el vocero ante la organización. Hay empresas donde el gerente gerencia y el vocero, empresas que tienen mucha demanda de medios, y el vocero es otra persona de la organización que se encarga de llevar la vocería de la compañía. Aquí en Colombia es poco usado ese modelo, pero es un modelo muy útil, porque al vocero hay que entrenarlo en vocería, hay que enseñarle a hablar, hay que enseñarle a saber decir, y eso demanda tiempo, y a veces los gerentes tienen demasiado trabajo, demasiadas ocupaciones como para asumir también la responsabilidad del vocero. Dijimos que el vocero es el que habla en representación de una organización, que no tiren a los voceros a la guerra. Esto lo digo por el tema del deporte, hay deportistas que no están preparados para saber decir lo que la organización quiere decir, pero la organización los tira a la guerra, y los tira a la guerra literalmente, y los pone frente a un conglomerado de 8, 10, 15 periodistas, y el muchacho, como es tímido, no está preparado, no sabe hablar, no tiene una capacidad de expresión básica, y aparte de eso no tiene los mensajes porque nadie le hace una preparación con los mensajes de la organización, termina diciendo cosas que lo perjudican a él y que perjudica a la organización. Y cuando la empresa sale perjudicada por el trabajo del vocero, no se equivocó el vocero, se equivocó la empresa, se equivocó la organización que lo designó a él como vocero. Hay que tener claro el qué es el objetivo,
qué es lo que pretende la empresa con esta intervención ante medios, qué es lo que pretende la empresa con esta intervención ante proveedores, qué es lo que pretende la compañía con esta intervención ante los grupos de presión, qué es lo que pretende la empresa. Cuando usted tiene claro eso, el qué, el objetivo, pues puede pasar a lo segundo, y es construcción de los mensajes. ¿Qué es lo que quiero decir para lograr el objetivo? ¿Cuáles son los mensajes que voy a decir? Y tiene que pensar muy bien en el quién. ¿A quién le voy a decir o ante quién voy a ser vocero? Esto lo explico porque hay empresas que tienen una gran estructura en la capital, pero una gran intervención en el campo. Entonces tienen sucursales o filiales o plantas en pueblos pequeños, en sitios muy remotos, y la persona que está en la capital habla con mucha propiedad ante las personas que están en la capital, pero cuando va al campo y tiene que asumir su rol de vocero ante una comunidad específica, no tiene el lenguaje adecuado y a veces termina hablando tan enredado que la comunidad queda disgustada porque el vocero que vino de la capital no entendió la cultura, el lenguaje, las características propias de la región, donde el lenguaje tiene que cambiar y donde obviamente hay que tener otro tipo de uso del vocabulario y del léxico para llegarle a esas personas que están ahí. Entonces hay que tener claro el qué, hay que tener claro cuáles son los mensajes, hay que tener claro a quién le voy a hablar y hay que definir el lenguaje y hay que saber muy bien en nombre de quién voy a hablar. ¿En nombre de quién? Aquí en Colombia hay empresas que contratan personas, colegas de relaciones públicas para que hablen en nombre de ellas. Eso también es válido, ese modelo es válido, pero ojo, si lo contratas, dale toda la información, toda la que sea necesaria para que cuando él pueda, cuando él vaya a hacer su rol de vocero, tenga información suficiente y pueda dar a conocer lo que la empresa quiere dar a conocer. Hay que conocer los medios, hay que tener claridad, hay que saber manejar las cifras, hay que tener una actitud de vocero, nunca perder la tranquilidad, hay que tener conocimiento de las historias previas, de qué ha pasado en situaciones anteriores, en la historia de la organización. Todo esto que estoy diciendo al final hace parte ya de un entrenamiento específico en vocería que se puede hacer con las personas que la empresa quieran nombrar sus voceros ante diferentes sectores, ante diferentes grupos o en diferentes situaciones. Eso lo que tengo en vocería, 36 minutos. Digamos que los planes de entrenamiento de voceros son específicos, se hacen acorde con la necesidad de cada uno de los de esos personajes o de esas organizaciones que quieren entrenar voceros. Eso no es un menú ni tampoco es una fórmula mágica donde se haga siempre lo mismo, porque depende mucho del tipo de organización. Alguna vez, esta es una anécdota rápida, me llamaron del Envigado Fútbol Club, eso fue como en el 2002, 2003, para que fuera y le diera un entrenamiento de voceros a los jugadores del equipo profesional. Hicimos un trabajo muy, muy interesante, nunca lo había hecho antes con deportistas, con jugadores de fútbol profesional. Y Envigado nos abrió la puerta a hacer eso y trabajamos con ellos en varias ocasiones, trabajamos en varias sesiones y al final del entrenamiento a los directivos de ese momento les dijimos, vea, de este equipo, que nunca hablen ante medios fulano, fulano y fulano. ¿Por qué? Ustedes no los entrenaron y por eso, porque los entrenamos y nos dimos cuenta de que ellos no asumen su rol desde la organización, sino que ellos quieren hablar a título personal y están buscando con todo lo que dicen, cada que dicen, salida para otra institución. Dicho de otra forma, ellos no estaban metidos en el proyecto de ese colectivo que era el Envigado Fútbol Club en ese momento, sino que estaban pensando en salir rápido de ahí, en buscar otra oportunidad laboral. Luego sus declaraciones no iban enfocadas ni alineadas con el pensamiento de la organización, sino con el pensamiento personal. Y un vocero no habla a nombre propio, sino que habla a nombre de la organización. Y dice Carlos Giraldo, pregunta, ¿también es conferencia de prensa el acto donde el vocero entrega mensajes y se retira sin atender preguntas a los periodistas? Sí, Carlos, también se puede llamar conferencia de prensa, porque el vocero sale. Lo que se ve mal, aunque a veces es necesario hacerlo, es cuando sale y lee un comunicado con una voz fría,
con una voz que no interpreta el texto y a veces leyendo mal. Es que hasta para leer hay que estar entrenado, Carlos. Y a veces han sacado unos voceros que salen a leer el comunicado oficial de la compañía y a no atender preguntas, pero lo leen mal. Y la lectura debería ser interpretada, debería ser un poquito escenificada, debería tener unas inflexiones y unos matices que permitieran entender el sentido de lo que dice el papel, que es lo que muchas veces en esas situaciones no se hace. La pregunta es muy buena, Carlos, porque a veces es necesario hacerlo, pero cuando sea necesario, preparemos al vocero para que haga una lectura interpretada del texto y no una lectura plana y sin sentido, que a veces nos deja a los periodistas sin material, porque uno, pues dice uno, para eso hubieran mandado el texto. Y muchas veces ustedes ven que en los medios de televisión, habiendo salido el vocero a leer el mensaje, los periodistas lo que hacen es decir, y la compañía respondió lo siguiente, muestran el comunicado y ponen a un locutor del noticiero, a una voz periodística, a que haga esa lectura interpretada del texto porque no la hizo el vocero. Ahí lo que se pierde es presencia en los medios, se pierde validez del mensaje y se pierde la voz institucional. Pero en televisión lo hacemos porque fue tan plana la lectura del funcionario que salió que no tiene sentido ponerlo a él, sino mejor poner a un locutor o a una persona con conocimiento de lectura interpretativa que haga esa lectura del texto. No sé si haya más preguntas, voy a devolverme un poquito. Macedonio Balbuena, hombre, un abrazo para Macedonio. Carlos Giraldo aquí nos aclara lo de Kissinger, secretario de Estado, claro, del 73 al 77 había sido consejero de la Seguridad Nacional. La anécdota que conté fue cuando fue secretario de Estado en el 73. A ver, voy hacia atrás, Alejandra López nos está viendo, Hernán Darío Sánchez también, Sara ya la saludé. A Diego Arango nos dice, los directivos del SPEI se demoraron un mes en salir a dar la cara. Eso es cierto, Diego, eso es un pecado grande. Las empresas, y sobre todo en situaciones de crisis, tienen un enemigo muy peligroso que es el tiempo. Mientras más tiempo pase, más difícil es salir de la crisis. Todo minuto que usted pierda en afrontar la crisis es un año que está perdiendo para recuperar la imagen. Es otro principio del que hablaremos en comunicación de crisis en la otra charla. Se desperdicia la oportunidad. Dice Carlos Mario Ruiz, muchos empresarios no lo cuentan todo, el vocero lee más no responde por lo que escrito está. No, es que si yo salgo a leer el comunicado tengo que ser responsable de lo que estoy leyendo. Ese es buen punto, Carlos Mario Ruiz. No es solamente que salga a leerlo, se vuelve responsable, y ya lo decía por ahí Fanny, se vuelve responsable legalmente de lo que dice el texto, así solo esté leyendo. Y se vuelve responsable ante la sociedad porque él es el que está poniendo la cara en nombre de la empresa. Entonces, claro, no saben hablar unos, a otros les cuesta el tema del contacto con los medios, y eso hay que entrenarlo y hay que prepararlo. Los voceros naturales son deliciosos porque son espontáneos, pero a veces hay que empezar a apretar algunos elementos de la comunicación, porque a veces son tan sueltos que terminan diciendo cosas que son improductivas. Y antes de que me lo pregunten, porque de pronto la pregunta o el apunte de Carlos Mario iba hacia allá, el vocero no sale a decirlo todo, sale a decir los mensajes que la empresa ya tiene determinados. Por eso tiene que tener cierta habilidad, cierto entrenamiento para manejar la situación y terminar entregando obviamente el mensaje. Dice, en momentos de crisis como el que está viviendo el fútbol, ¿cuál debe ser el mensaje de un líder en Win o en cualquier... ¿Qué ha pasado en el fútbol? Que como están divididos los directivos y hay un grupo y otro grupo, miren que hace rato no habla de la DIMAYOR, debería tener su vocero natural que ha sido el gerente, el presidente de DIMAYOR, pero ha perdido poder porque hay una lucha interna política que ha hecho que algunos presidentes de clubes hayan salido ahora, hablan en nombre de su equipo, pero terminan hablando de un colectivo de presidentes, y eso ha generado ahí un ruido grande para la organización del fútbol, que no le conviene en un momento de crisis tener un ruido grande a ninguna organización. ¿Qué pasa si de verdad la empresa no tiene respuesta? Pues está preparando la información. En caso, es igual mejor salir a decir no sabemos, pero estamos investigándonos o preparándonos. Caterine, a ver, lo voy a decir tajantemente y quiero que me lo entiendan. La empresa tiene que tener respuestas y tiene que tener mensajes. Decir que lo estamos investigando es muy válido si lo están investigando,
pero que lo estén investigando, porque conozco muchas que han salido a decir, estamos haciendo una investigación rigurosa, estamos adelantando ya un trabajo interno y no lo han empezado. Entonces salir a decir mentiras es mejor quedarse callado, si van a salir a decir lo que no es. Pero las empresas tienen que tener mensajes. Por eso cuando hay una situación de crisis hay mensajes institucionales que son importantes. Voy a poner un ejemplo chiquito que nos tocó en carne propia, que fue el tema de cuando en la Universidad de Medellín estábamos trabajando allá, se vino el sol de la mañana, voy a correr la cámara, espero que no se me caiga el teléfono, ahí. Cuando estábamos en ese proceso en la Medellín, como en el 2005, se cayó un bloque que estaban construyendo. Estaban construyendo el bloque 11 y el bloque 11 se cayó, y en ese momento el rector estaba en Roma y la vicerrectora nos llamó a los periodistas, no, a los profesores de la facultad, y con el equipo de comunicaciones de la universidad definimos rápidamente qué hacer, porque se había caído la construcción de un bloque y ya había llegado bomberos, ya había empezado a llegar algunos periodistas. Entonces dijimos a los periodistas que lleguen, y fue una orden para los porteros, mándenlos directamente a rectoría, que no vayan a la obra. Y cuando llegaron a rectoría les dijimos, en 15 minutos va a salir la rectora encargada de hablar. Y en 15 minutos preparamos los mensajes. ¿Y cuáles eran los mensajes? Pues contar lo que había pasado. Se cayó el bloque, la construcción, una losa de la construcción. La universidad con sus ingenieros y sus contratistas iba a tener una reunión cuando terminara la rueda de prensa para empezar a hacer la investigación, y ahí se dijo, y claro, los periodistas querían saber el porqué y la respuesta fue muy tajante. La universidad ha comenzado con su contratista y con sus ingenieros el estudio de todo lo que ocurrió, y se entregaron mensajes que daban tranquilidad, que la comunidad académica seguía, que la zona había sido aislada, que se iba a comenzar la investigación, que no había muertos por el accidente, que era un accidente en la construcción, que no se tenían las causas y que había 6 personas heridas que ya estaban en la clínica Las Américas y que estaban fuera de peligro según el parte médico que ya habíamos recibido. Información se tenía y se dijo lo que se podía decir, porque había cosas que no se tenían claras, y de eso se hizo la advertencia. Esa parte de la investigación apenas comienza. Y como a los 8 días que ya se tenía un diagnóstico de ingeniería, se les convocó a los periodistas que habían estado en la primera rueda de prensa a que fueran para contarles qué era lo que había pasado. Y ya se les explicó, y eso dio tiempo para trabajar. Es salir a entregar mensajes, Catherine, muy bien. La recomendación es nunca decir que no sabemos. No se vio bien que el alcalde de Bello saliera a decir por el tema de seguridad, con el tema de los homicidios en los últimos días. Claro, es que decir que no sabemos, obviamente hay veces que no se sabe, Carlos, y hay que decir que no se sabe, pero hay que saberlo decir. Una cosa es decir, no tenemos idea, como cuando hicieron el famoso entierro en Bello en medio de la cuarentena. No tenemos información. No, si vas a salir a medios, entonces trae al comandante de la policía, sentate vos y decir, la información que tenemos es esta. Todavía no sabemos esta parte, pero hay que dar alguna información, porque usted nunca parte de cero en una situación de crisis. Alguna información hay. Sabemos que fue en tal barrio, en la calle tal, que hay tantos habitantes, que esa comunidad se destaca por esto. Hay que dar información que sea útil para que el periodista no termine centrado en algo específico, que es el desconocimiento frente al hecho, sino en otros elementos que pueden alimentar la información. Está bueno el tema. Hay metodologías que apoyan la construcción de los mensajes clave. Sí, tener un mensaje principal y 3 que lo soportan. Es lo mismo de la construcción de objetivos, es lo mismo de la construcción de los textos, la idea principal y las ideas secundarias, porque entregar muchos mensajes al tiempo puede generar otros temas. Es cierto, Marta, se trabaja la estructura básica de la construcción de cualquier mensaje. Idea principal, ideas secundarias, cuando hablamos del párrafo, objetivo principal, objetivo principal y objetivos secundarios cuando hablamos de proyectos, o mensaje principal y mensajes de apoyo cuando hablamos de construcción de mensajes en la organización. Mónica Román también está conectada, saludo para ella. No sé si hay alguna inquietud adicional, porque ya llegamos a los 48 minutos y sabemos que muchos tienen que ir a desayunar. Es delicado cuando el vocero no tiene clara la información. Cierto, Roberto, cierto. Si no tiene clara la información, si no tiene claros los mensajes, es muy difícil salir a afrontar esa condición. Es complicado, es complicado.
Tener claro los mensajes, tener claro los hechos, tener clara la información. Y lo que no se tenga claro, tenerlo anotado. Para poder responder en ese punto todavía no hemos logrado saber, hasta ya no ha llegado la investigación, ese punto lo estamos desarrollando con el equipo técnico que aún no me entrega resultados. Esos datos concretos no los tengo acá, pero los voy a conseguir con mi grupo de apoyo que está trabajando. Ese tipo de respuestas ayudan mucho porque muestran que hay un equipo de trabajo, que hay un trabajo que se está haciendo y que hay cosas que van a evolucionar en el tiempo, que van a ir saliendo a medida que vaya avanzando el fenómeno informativo. Pero decir que no hay nada o quedarse encerrado, esconder la cabeza como el avestruz y no salir a poner la cara es lamentable para muchas organizaciones. La recomendación es nunca decir lo que no sabemos. Así ese ya lo había leído. Bueno, señores, creo que vamos llegando al final. Vamos cerrando. Tenemos la agenda de las charlas, yo no la tengo aquí a la mano, creo que ustedes la tienen ahí en el feed. Vamos a hacer, repito, esta es la tercera temporada. Los que quieran revisar la primera temporada, que fue sobre periodismo deportivo, la segunda que fue sobre habilidades comunicativas para la gerencia, y esta tercera que arranca con la relación comunicación-empresa, todas están en el feed de JJ Periodista, aquí en el fanpage, pero también de manera asincrónica las estoy subiendo, es decir, las voy subiendo de a poquito al YouTube, que es el canal JJ Deportes, que se va a enfocar a otra cosa. Ese es un canal para otra cosa, pero ahí las voy a tener también porque me parece importante tenerlas también en esa otra plataforma. Me dicen que qué bueno sería mirar más en concreto el tema de Hidroituango, me dice Tata. Sí. Lo que pasa es que eso ameritaría una otra charla de Jota. De eso estamos haciendo un trabajo con un grupo de colegas independientes. Somos 3 colegas interesados en el tema, no de Hidroituango, pues, sino en el tema del manejo de las situaciones de crisis, de la comunicación de crisis. Lo tenemos como caso de estudio y hemos ido acumulando algunas cosas, pero obviamente como es un equipo de trabajo, les voy a preguntar a ellos si de pronto me acompañan y salimos. Claro que es que la distancia social, habría que buscar la forma de tenerlos en la plataforma, o si me declaran vocero de hablar de ese trabajo del que hemos hecho algún ejercicio. Es un ejercicio académico de investigación. Muchas gracias a Bley, muchas gracias a Tata, muchas gracias a Jorge Lopera, el popular Flechas que está viendo. A todos ustedes, Dios les pague. Llegamos al final. Nos vemos pasado mañana, día de por medio, hacemos las charlas de Jota. Domingo, sigue martes, sigue jueves, sigue sábado, o sea que el otro domingo no, ya sería lunes de la semana de arriba, esta temporada de comunicación y empresa, y ya estoy pensando en la 4ª temporada. Esto es educación gratuita. Ay, me dicen que no leí la pauta comercial, tienen toda la razón. Servicios periciales forenses y criminalísticos SAS, investigación y peritos forenses. Búsquenos en www.serviciospericiales.co. Liga Deportiva TV prepara una serie de contenidos en todos los deportes electrónicos. Síganos en Facebook como Liga Deportiva TV. Cursos virtuales de la Liga de Ajedrez de Antioquia para todas las edades. Osvaldo Hernández, cabe porque es para todas las edades. Mejora tu memoria y tu comprensión con la Liga de Ajedrez de Antioquia. La Estrella Televisión, televisión de servicio. Búsquenos en Facebook y también en YouTube. Historias y anécdotas del deporte en www.lapatria.com. Ahí están las historias de Osvaldo Hernández, todos los días una historia y una anécdota diferente. Comunica 3, formato de podcast. Comunica 3, un espacio para tus oídos para informar y entretener con diferentes temas. Los líderes del deporte, marketing, comunicación y gestión del deporte. Síguenos como Líderes del Deporte en Facebook y también en otras plataformas virtuales. Recuerden que la pauta no es pauta, realmente son amigos que están haciendo proyectos y que aquí aprovechamos para meter la voz comercial de JJ Osorio, anunciando y compartiendo también para que ustedes, si quieren, se vinculen y los apoyen. Si alguno quiere que lo anunciemos aquí en el libreto de pauta, simplemente escriben los comentarios al final. Muchas gracias, nos vemos el martes 9 de la mañana. Esto es educación gratuita para quienes estén interesados. Un abrazo y chao.